Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Pues vamos a dar inicio a una sesión sincrónica más de la materia de metodología del enfoque de sistemas. En esta ocasión con, eh, con la metodología de dinámica de sistemas de Forrester. Esta metodología de dinámica de sistemas que estuvimos viendo el lunes pasado. Pues el día de hoy vamos a continuar. Voy a presentar el procedimiento o las etapas de la aplicación de la metodología de dinámica de sistemas. Y bueno, para estas etapas voy a tomar un ejemplo de cómo se implementaría la dinámica de sistemas en un caso epidemiológico. ¿Sale? La etapa 1 de dinámica de sistemas nos dice que primero tenemos que hacer una descripción del sistema que está en estudio. En este caso, bueno, pues ustedes como son ingenieros en sistemas de transporte tienen que trabajar la parte de delimitar, como ya se ha hecho en con otras metodologías, delimitar su sistema de interés. ¿Sale? La descripción del sistema pues tiene que ver, como lo hemos visto en base a la teoría general de sistemas, pues lo que es el sistema, subsistemas, elementos, relaciones, atributos. Eso es hacia la parte interna del sistema. En la parte externa pues tenemos que definir su entorno transaccional y su entorno contextual. Una vez que se describe el sistema, pues nosotros podemos empezar con el análisis de su dinámica. En este caso, por ejemplo, para el caso de un brote de sarampión, nos preguntaríamos, bueno, pues tendríamos que definir el sistema como la enfermedad que estamos abordando. En este caso, ¿qué es? Bueno, pues el sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubiola. Bueno, aquí se hace una descripción detallada de la enfermedad y nosotros, bueno, pues, por ejemplo, aquí se identifica cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo y bueno, pues aquí nos da una imagen de lo que representaría la enfermedad. Nosotros en sistemas tendríamos que hacer, pues primero describir el sistema de transporte que nos interesa, por ejemplo, qué es, pensando en el sistema de RTP, pues es un sistema de transporte de pasajeros público, terrestre, con ruta definida, que tiene tantos números de puntos de ascenso y descenso, que utiliza vehículos con tal capacidad, el derrotero, las modalidades, la demanda estimada, la capacidad, el número de vehículos, el número de operadores. Bueno, todo eso se referiría a qué es. Podríamos, por ejemplo, poner una tabla de ventajas, una tabla de desventajas o una tabla de insatisfacciones de los clientes o de los usuarios y una imagen con la ruta de, pues, la ruta de interés. Salen las vialidades que se persiguen y ahí estaría haciendo una descripción detallada del sistema. Etapa 1 es, vamos a hacer una descripción del sistema. Etapa 2, bueno, por ejemplo, aquí dentro de la etapa 1, pues nos dicen cómo reconocemos el sarampión. Otra vez tenemos información, se transmite de persona a persona por gotitas de saliva del enfermo que expele al hablar, toser o estornudar. El paciente puede contagiarse desde 4 días antes de que aparezcan las erupciones. Ese es el periodo de latencia. El virus se produce en las células de la garganta y los pulmones y los síntomas aparecen de 10 a 12 días después.
presenta fiebre de 2 a 4 días, seguidas de tos, resfrío y enrojecimiento de ojos. El sarpullido dura entre 5 y 6 días y se extiende desde la cara hasta el torso, manos y pies. Bueno, es la descripción completa de lo que sería la enfermedad. Nosotros, en un sistema de transporte, podríamos empezar a hablar de los vehículos, después hablar de las vialidades, de las rutas. Después de hablar de las vialidades, podríamos hablar de los operadores. Después podríamos hablar operadores, podríamos hablar del financiamiento, etc. El punto es describir detalladamente el sistema que queremos analizar mediante dinámica de sistemas. Entonces aquí ya nos dieron algunos datos, qué es, factores de riesgos, síntomas. Por ejemplo, en síntomas podríamos hablar de las insatisfacciones que tienen los usuarios y esto forma parte de la etapa 1, descripción del sistema. Ya tenemos después datos duros, número de casos de sarampión reportados de octubre de 2014 a marzo de 2015. Y bueno, pues aquí incluso se incluye un mapa de la Organización Mundial de la Salud, donde nos están señalando el número de casos observados en este periodo. Y pues claro que en esta etapa de la descripción del sistema nosotros vamos a recurrir a datos duros de nuestro sistema de interés. Aquí pues nos interesaría reportar, por ejemplo, si tenemos el registro del número de accidentes o de siniestros que se han presentado en este sistema de transporte, los accidentes. Podríamos ver el número de incidentes de inseguridad reportados, por ejemplo, en portales de noticias, en redes sociales. Podríamos reportar las estadísticas de las fallas. Bueno, aquí tenemos que pues darnos a la tarea de hacer una investigación en fuentes primarias y secundarias para recabar datos duros que nos evidencien la magnitud del problema. Aquí, miren, ustedes pueden ver la magnitud del problema. Nos dice que los que están en blanco son los que han reportado 0 casos. Los que están en una especie de puntitos, pues han reportado de 1 a 9 casos. Los que ya están de color rosa manejan de 10 a 99, los de rojo y así sucesivamente nos están manejando el número de casos reportados. Y claro que esto nos da un panorama. Sigue siendo la etapa 1, descripción del sistema. Y bueno, pues aquí ya incluso tenemos datos de países con víctimas fatales, países con víctimas afectadas, y ahí vienen las regiones en el mundo. Estos datos sobre todo nos permiten cuantificar o tener una idea de la magnitud de la situación que se está presentando. Bueno. La etapa 2 es establecer un diagrama causal. En el diagrama causal se plantean las relaciones que hay entre los diferentes elementos del sistema. Esas relaciones de influencia de las que hablábamos la clase pasada, estas relaciones de influencia es lo que pues buscamos diagramar en estos diagramas. Por ejemplo, se están planteando factores o componentes del sistema bien definidos. Susceptible, como referente a la población que puede enfermarse, incidencia,
cuando se presentan casos, personas infectadas, mortalidad, personas muertas, inmunidad y algo que se llama prevalencia y vacunación, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, pues, por ejemplo, la relación de infectadas, personas infectadas con mortalidad. Dice, la relación va de infectadas a mortalidad y nos dice que es una relación o una influencia positiva. Significa que a mayor número de personas infectadas, vamos a tener más personas fallecidas. Y esta es una relación clara que se establece en la dinámica, por lo que pues una política es prevenir que te infectes para que no haya más muertes, ¿no? De la misma manera, si hay menos personas infectadas, vamos a tener menos personas muertas. Por eso a esta influencia se le da el nombre de influencia positiva y podríamos decir que es directa o es una influencia directa porque a más infectados, más muertos, menos infectados, menos muertos. La prevalencia, ¿sale? La prevalencia es un concepto que se asocia pues a, al, al periodo, déjenme darles concretamente la definición de prevalencia. Miren, la prevalencia nos dice que apunta a los casos existentes, mientras que la incidencia considera los casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. Entonces, la prevalencia pues, se refiere a cuántos casos tenemos, cuántos casos existen en este momento. Y aquí nos dice que la infección, pues entre más infectados tengamos, pues más casos estarán en prevalencia, mientras que la incidencia se refiere a los nuevos casos. Esto lo hemos escuchado muchísimo en la parte de las noticias con la pandemia que vivimos hoy en día. Hay personas que se infectan en algún momento dado y son prevalentes pues alrededor de 15 días. Durante 15 días, estas personas infectadas tienen la enfermedad y pueden infectar a otras personas. La incidencia es cuando, por ejemplo, durante esos 15 días supongamos que tenemos 1000 personas infectadas durante ese periodo, pero la incidencia es cuando se van agregando nuevas infecciones. Por ejemplo, la tasa de infección más o menos es de 1.1, o sea, de cada 1000 personas van a contagiar a 1100 personas más. Y entonces al cabo de 15 días, pues si había 1000 en prevalencia, ahora van a tener 2100 en prevalencia y la incidencia serían 2100 casos. Y bueno, pues aquí nos dice que a más prevalencia, pues vamos a tener más incidencia. Entre más personas estén infectadas, el contagio va a ser mayor. Ahora, la prevalencia está relacionada con la inmunidad, ¿sale? Y también nos dice que la incidencia está asociada a la susceptibilidad. Estas relaciones causales no, no se sacan de pues así, por ocurrencia. O sea, aquí es donde viene la documentación y la formación del analista. Ya en su momento Clara Rosano hablaba de, pues, de los marcos
conceptuales, de los modelos conceptuales. Un diagrama causal es un modelo conceptual que se construye a partir de el conocimiento de la realidad, que es la descripción del sistema, pero también a partir de la formación o del bagaje conceptual que tiene el analista. Entonces, ustedes como ingenieros en transporte deben de tener pues varios conceptos bien soportados para hacer un diagrama causal de los problemas del transporte. Aquí lo estamos viendo, o sea, este diagrama causal del ejemplo que estoy presentando, pues se tiene que interpretar a partir del conocimiento de un campo ajeno a nosotros, que es el campo de la medicina, pero nosotros, como ingenieros de transporte, deberíamos de poder establecer causas bien documentadas, bien evidenciadas, que permitan predecir el comportamiento del sistema. La segunda etapa es establecer un diagrama causal. Aquí vienen los factores y sus influencias, sean positivas o negativas. ¿Sale? En la etapa 3 tenemos que establecer un cuadro de variables donde mostramos una lista de las variables identificadas. Vean que estas variables que están aquí, pues son las variables que habíamos reconocido en la etapa del diagrama causal. Así es que hago una lista de variables: susceptible, incidencia, vacunación, son atributos del sistema, ¿sale? Son atributos del sistema. Como comentamos el lunes, pues estos atributos van a cambiar dependiendo de las condiciones. Aquí le ponemos un neumónico, es decir, una abreviación para el modelo. Definimos el tipo de variable. En los modelos de dinámica de sistemas tenemos 3 tipos de variables: variables de estado, variables auxiliares y variables de flujo. Ahorita, pues, solamente se están reportando aquí variables de estado. Bueno, en el diagrama causal solamente se van a presentar variables de estado o de nivel, también se les conoce, variable de estado, y también se van a presentar las variables auxiliares. Hay un tercer tipo de variables que son las variables de flujo, las cuales en un diagrama causal no se van a indicar. En el diagrama causal solo aparecen variables de estado y variables auxiliares. Y entonces aquí viene pues la lista de variables, se identifica cuáles son de estado, cuáles son auxiliares, y se puede poner la unidad. Por ejemplo, nosotros podemos manejar kilómetros si trabajáramos con distancias, pasajeros por kilómetro o pasajeros por día, litros por kilómetro si habláramos de rendimiento. Aquí establecemos las unidades de medida de estas variables. La etapa número 4 ya es establecer un diagrama de Forrester. En estos diagramas de Forrester se muestran los tres tipos de variables. Primero, estas cajitas nos hablan de variables de nivel o variables de estado. Estas variables de estado o de nivel se comportan como depósitos donde se va almacenando. Como dice el autor en la lectura, pues el modelo, bueno, la metodología de dinámica de sistemas trata de representar los sistemas como si fuera un sistema hidráulico de tuberías, donde pues ustedes pueden ver que todo está conectado como si fuera una tubería,
y tenemos estas cajitas que funcionan como depósitos y por aquí adentro está fluyendo, pues pensemos que está fluyendo agua. Entonces, estos depósitos pueden tener poca o pueden tener mucha cantidad de agua, mucha agua, perdón la redundancia. Bueno, eh, aquí tenemos el depósito de agua y puede tener un nivel bajo, puede tener un nivel alto. ¿Sale? El agua contenida en este punto va a fluir hacia este segundo depósito, según la flecha que tenemos aquí, dependiendo si le abrimos o le cerramos a esta válvula. Esta válvula es la que permite que el fluido se mueva al siguiente depósito. Es otra variable de estado. Aquí, para que el fluido se mueva al depósito que tenemos aquí abajo, pues tenemos que abrir la válvula o cerrarla. Y entonces va a tener diferente nivel cada una de estas variables. Estas cajas representan variables de estados. ¿Cuáles son? Población susceptible a infectarse, población infectada, población inmune. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que determina que la población susceptible, por ejemplo, en México tenemos alrededor de 30 millones de niños, esa sería la población susceptible a infectarse de sarampión? ¿De qué depende que sea población susceptible o población infectada? Pues depende de la incidencia. La incidencia es una variable conocida como variable auxiliar. Bueno, perdón, la incidencia es una variable de flujo porque es la que va a abrir o a cerrar el flujo de casos de población. Entre más incidencia, más población infectada. Entonces, entre mayor sea esto, mayor será la población infectada. La incidencia es una variable de flujo que va a abrir el flujo entre dos variables de estado. Mayor incidencia, la población susceptible va a pasar más población a ser población infectada. ¿Sale? De la población infectada, que es una variable de estado, tenemos otra variable de flujo, en este caso la mortalidad. Si la mortalidad es muy alta, la población infectada va a pasar pues a la población muerta, a otra variable de estado que es población muerta. Pero si tenemos una variable de curación, que sería la tasa de recuperación, es una variable de flujo, en lugar pues, de fluir a los muertos, la población infectada fluiría a la población inmune. La población inmune pues, son aquellas personas que ya se recuperaron, ya tienen anticuerpos y entonces pues ya no se van a enfermar. Y así nos vamos. Igual pasa con la vacunación. No tienes que enfermarte, no te tienes que infectar para que seas inmune. Puedes seguir el segundo camino, que es la vacunación, y entonces la vacunación te manda a la población inmune. La vacunación es una variable de flujo. Y las variables auxiliares, pues son aquellas que influyen a que se abra o se cierren las válvulas. Por ejemplo, la tasa de incidencia, la tasa de contagio, la tasa de recuperación, todas estas son variables auxiliares. Y bueno, pues por aquí está algo muy claro para los detractores de la vacunación en estos tiempos. Pues tienes de dos, o sea, eres población susceptible si no te has enfermado. Puedes pasar a una población inmune o con bajas tasas
de gravedad de la enfermedad por dos caminos. Te infectas con el riesgo de que te mueres o te curas y de esa manera pues ya tienes resistencia, o pues te vacunas y generas cierto grado de inmunidad. Pero bueno, eso es lo que se muestra en el diagrama de Forster. Es un diagrama como de flujos hidráulicos. Y bueno, la etapa 5 pues es establecer todo esto en un sistema de ecuaciones donde estas variables tienen relaciones matemáticas de sumas, restas, divisiones, y una vez que estableces las ecuaciones de tu modelo, pues lo que sigue es calibrar el modelo con algunas pruebas, por ejemplo, comparar los resultados de tu modelo con las observaciones dadas y finalmente pues hacer la simulación para ver cómo se está comportando este modelo. El análisis de sensibilidad pues tiene que ver con los resultados que arroja tu modelo y ver pues qué variables son más sensibles. Finalmente estar experimentando con ese modelo para finalmente validarlo con los datos reales y de ahí llegar a una utilidad del modelo. ¿Sale? Esta presentación se las comparto para que ustedes pues concluyan su reporte semanal de esta semana. Bueno, perdón, la redundancia es que ando un poco desconcentrado, pero pues tienen que entregar esta semana el reporte de la literatura sobre la dinámica de sistemas. Particularmente aquí vienen las 9 etapas de la modelación y ya vienen algunos ejemplos que vamos a revisar más adelante.